Si quieres invertir en Indonesia, te tienes que quedar a ver este vídeo, porque hemos recopilado las preguntas más habituales que suelen hacernos nuestros clientes y los inversores para reunirlas todas en un vídeo que lo tengas súper claro. Así que bueno, primero nos presentamos. Yo soy Gastón. Yo soy Victoria, tenemos Invertir en Indonesia, Tupi Real Estate. Ahora mismo estamos construyendo 4 villas en Bali, en la zona de Green School, uno de los colegios internacionales más importantes del mundo. Y en enero pues tenemos ya proyectada la segunda promoción en la que vamos a hacer 7 villas más. Pero bueno, no vamos a demorarnos mucho en esto, vamos a ir al grano, a las preguntas, que seguro que es lo que más os interesa. Bueno, en el top 10 tenemos la pregunta más frecuente, que es si los extranjeros podemos comprar propiedades o terrenos aquí en Bali, en Indonesia. Y la respuesta es que no. Los indonesios tienen unas leyes muy proteccionistas y los extranjeros no podemos tener propiedades a nuestro nombre, pero también saben que tienen que apoyar la inversión extranjera, porque el 80-90% de los hoteles son de extranjeros, y por lo tanto han creado una ley que es la ley... El Cap Pakai, que nos permite alquilar un terreno para poder, y podemos hacer en él y explotarlo durante un periodo inicial de 25 años y después se puede extender durante hasta 99 años más. Nosotros en nuestras viviendas lo que tenemos es, dentro del precio, tenemos ya el alquiler incluido por 25 años. Y luego tenemos negociado un precio muy bueno para poder hacer la extensión en 1 año, en 2 años, poder cerrar esa extensión para tenerlo 10-15 años más. Y luego algo que también hemos negociado, que creemos que es muy interesante, que es que una vez transcurridos esos 35-40 años, lo que hemos puesto ante notario es que tenemos prioridad para volver a alquilar nosotros esas tierras. ¿Y qué precio tendría? Pues sería el precio real del valor de la tierra en ese momento. ¿Y cómo se determina esto? Pues tendríamos 3 tasadores. Uno lo ponemos nosotros, el otro lo pone el propietario, el otro lo pone el gobierno. Y entre los 3 dicen cuál es el precio real de la tierra en ese momento, si la construcción es, yo creo que lo más justo, ¿no? Es lo más justo para ambas partes. Después, una de las preguntas que tenemos también muy recurrente es si una empresa extranjera, española o europea, puede hacer este tipo de renta o alquiler. La respuesta es tampoco, también es que no. El contrato de este arrendamiento se hace sobre personas físicas o para empresas sobre una empresa indonesia. Y podemos crearla, que es una PMA, que ahora es lo siguiente que vamos a hablar. Sí, la PMA es el modo de inversión que tenemos los extranjeros, de montar una sociedad de inversión aquí. Es una inversión en la cual se puede hacer 100% por socios que sean extranjeros. No es necesario que haya algún indonesio implicado en esta inversión. Se tarda más o menos en tramitar unas 2-3 semanas. Y bueno, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones, ciertas especificaciones. Lo primero es el número de accionistas. Sí, el número de accionistas puede ir de mínimo 2 hasta máximo 10 accionistas. Se dividen las acciones como una SA y hay 2 socios que sí tienen que estar, sí. 2 figuras que siempre tienen que estar presentes. Es el director y el comisario. El director como mínimo tiene que tener un 2% de las acciones. Y hay que tener en cuenta que el director tendrá que estar aquí físicamente en el momento de crear la empresa, porque cuando vas a abrir la cuenta del banco necesitas firmar y presenciarte para hacer esta apertura. ¿Qué ocurre si no vas a venir a Indonesia, pero aún así quieres crear tu PMA? Pues también puede haber un director que sea temporal, que te ayude en toda la gestión, en todo lo que es la creación de la empresa inicial, y luego se cederían esas acciones. Bueno, después si buscamos en internet nos encontraremos que dice que para formar una PMA necesitamos un capital de alrededor de $700.000. Esto no es así, en realidad esto no es así. Lo que la ley dice en realidad es que cogemos un compromiso de inversión por un monto significativo de unos $700.000. Pero cuando creas la empresa, nadie ni te va a pedir esos $700.000, ni vas a tener que ingresarlos, ni vas a tener que mostrarlos, ni justificarlos. Simplemente es que a lo largo de tu actividad vas a generar un capital. ¿Y qué pasa si a lo largo de los años no generamos estos 700.000? Pues no pasa absolutamente nada, es un compromiso moral. ¿Qué se necesita de dinero para poder montar una PMA?
Primero necesitamos para abrir para la apertura bancaria de 2.500 a 3.500 euros dependiendo del banco. En efecto, tenemos que hacer una transferencia de esa cantidad, que una vez se haya abierto la cuenta bancaria lo podemos retirar. Y después, para formar la PMA, ¿qué costo tiene? Son unos 1.200, 2.500, depende del servicio notarial, de la asesoría que tengas. Algo también muy interesante es que teniendo la PMA puedes optar a tener el quitas, que es un visado de 2 años, extensible, que te facilita el poder entrar, salir del país y el tener pues todos los permisos para poder estar aquí legalmente y trabajar como director, como inversor, como poder estar activamente dentro del país. Los convenios entre España, por ejemplo, e Indonesia son muy favorables para tener este tipo de empresas porque en ellos dicen que si tributamos en un país no hace falta que tributemos en el otro por el mismo concepto, o sea que buscamos el lugar donde menos tributaríamos. En este caso es en Indonesia porque, por ejemplo, cuéntanos cómo son los gravámenes en Indonesia. Claro, el tema de los impuestos es de una de las cosas que son más favorables y uno de los atractivos más grandes que tiene Indonesia para abrir aquí las empresas. Y es que teniendo una PMA, por ejemplo, con una actividad ordinaria, puede ser pues actividades digitales, asesorías, consultorías, e-commerce, todos estos servicios, estos negocios, están grabados solamente con un 0,5% de impuestos durante los 3 primeros años. En el caso, por ejemplo, del alquiler, que si estáis pensando en la inversión inmobiliaria, tenéis que tener en cuenta que eso tiene un gravamen especial, que es de un 10%, que también está muy bien y es muy favorable en comparación con otros tipos de gravámenes que tenemos en Europa o en otros países. Luego, otro de los aspectos que nos solemos encontrar también y que con lo que hemos encontrado que ahí hay un poco de vacío de información, así que nosotros lo queremos contar, que es si se puede construir en todos los terrenos de Bali. Pues no se puede construir en todos los terrenos de Bali. Tenemos las 3 causas fundamentales. Una la compartimos absolutamente todo el mundo, es si hay cargas o deudas. Normal, por eso es necesario que verifique este punto un notario. Y otra que no tenemos, esto que no pasa en otros lados del mundo, es la cercanía con un templo religioso. Es muy importante que se verifique la cercanía porque como extranjeros no podemos estar a tantos metros, construir a tantos metros de un centro religioso. Después es la catalogación de la tierra. Hay 2 tipos de catalogación. Cuéntanos. Sí, hay muchas construcciones que se están construyendo lo que se denominan como las zonas verdes, que son zonas que en realidad no se pueden construir, que está pues a lo mejor cerca de la costa, etcétera. Entonces hay que cerciorarse muy bien que las viviendas se construyen en las zonas amarillas, que son las zonas residenciales, las cuales no nos van a dar ningún tipo de problema a la hora de construir. Nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes dentro del contrato lo que hacemos es adjuntarle pues, que el terreno sobre el que va su vivienda está libre de cargas y, por otra parte, el estudio que nos ha hecho nuestro notario indicando que está en una zona amarilla, en una zona residencial. Ahora pasemos a la decisión definitiva. Si ahora decidimos de invertir en Indonesia, tenemos las 2 opciones, invertir para alquiler vacacional o invertir para alquiler de larga estancia. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros pensamos que las inversiones para que salgan bien y no nos den mucho quebradero de cabeza más estando en el extranjero, hay que hacerlas sencillas, entonces, y que no nos den mucha complicación. Por eso nosotros hemos optado por el alquiler a larga estancia. ¿Por qué? Pues porque el alquiler vacacional, si bien el precio por día puede ser más alto, pues no sabemos si vamos a tener ocupación completa durante todo el año. Si va a entrar alguien y nos va a hacer un destrozo. Luego aparte están todas las tasas de Airbnb, de Booking, que al final se llevan gran parte del pastel. Así que nosotros hemos apostado por el alquiler de larga estancia, que te aseguras un año, donde tenemos una familia que va a cuidar la casa 100% y que, bueno, vamos a tener un modelo yo creo que más fácil y más llevadero y menos
menos devastador para la casa. Y algo para tener en cuenta, que aquí en Bali los alquileres anuales se pagan por adelantado cuando inicia el alquiler. Lo podemos alquilar 1, 2, 3 años y el monto del alquiler se paga todo por adelantado. Además, en el caso, por ejemplo, de nuestras viviendas, de las viviendas que tenemos nosotros, son especialmente interesantes porque es una zona donde hay mucha demanda, pero hay poca oferta, no hay muchas casas. Entonces, los alquileres anuales, el alquiler mensual se está haciendo, el tipo de casa que tenemos nosotros se va a alquilar muy muy bien, muy fácil, por unos 2.500 euros mensuales. Así que vamos a tener un retorno y realmente una rentabilidad muy, muy alta. Sí, estamos hablando de un tipo de vivienda adecuada a los gustos occidentales, más cerradas, entonces no hay de ese tipo de vivienda en la cercanía de Green School, o las que hay, los precios son extraordinarios. Sí, sí, pues así, 2.500 euros ya es un alquiler alto, pero por allí en la zona a lo mejor hay casos que están en 8.000, 9.000 euros mensuales el alquiler, que es un desembolso evidentemente pues muy, muy alto. Y bueno, nosotros hemos mecanizado un poco, hemos hecho todo un proceso que creo que si estáis pensando en invertir puede ser interesante, pues os vamos a explicar cómo hacemos nosotros desde el momento en el que el cliente nos dice, oye, ok, queremos invertir con vosotros. Sí, primero se hace un contrato donde en el contrato ponemos delimitado todos los hitos de construcción para, si hacemos el contrato para compra por plano, en cada pago está atado a un proceso de construcción de la casa. Entregamos también todos los papeles de las certificaciones que hemos estado viendo antes para ver que está todo legal y que podemos estar tranquilos con lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego otra de las dudas que suele ocurrir con los clientes es si tienen que venir a firmar. No es necesario. Vosotros podéis hacer la firma digitalmente desde vuestro país. Eso sí, hay que hacer una foto porque aquí los notarios hacen fotos e ilustran el momento de la entrega, y ese documento firmado digitalmente con esas fotos nos las enviáis y nosotros aquí sí que la firmamos ante notario. Se queda registrado legalmente ese contrato dentro del país y luego os enviaríamos el documento final, pues tanto por correo electrónico como por correo postal, ¿vale? Después, durante la construcción se puede hacer un seguimiento de obra. Nosotros vamos a hacer un informe bimensual con fotografías y comentando cómo van los avances de la construcción. Además, bueno, nosotros estamos viviendo en este momento a 200 metros de donde va a ser la Gandia Village 1. Entonces la idea es que diariamente estemos sobre la construcción. Podemos hacer videollamadas para que se vean en el mismo momento, en el tiempo real, cómo va la construcción. Y esto da un poquito de seguridad al inversor. Sí, sabemos que estando lejos esto puede ser ahí un poco una espinita, pero con nosotros podéis contactar en cualquier momento y podemos hacerlo pues mucho más cercano, más fácil, ¿no? Y bueno, algo que también interesa mucho a los inversionistas es, vale, ya tengo la vivienda y ahora para alquilarla, para hacer la gestión, ¿qué pasa? Pues nosotros también nos podemos encargar de este proceso, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos padres de Green School, estamos dentro del cole y nos encargaríamos tanto de buscar a las familias como de gestionar todo lo que es la logística de mantenimiento de la casa. Gente de limpieza, mantenimiento de piscina, porque todas las casas se alquilan con servicio, lo cual también está bien porque garantizamos que las casas se vayan manteniendo en orden, y nosotros nos encargaríamos también de gestionar pues, cualquier incidencia que pudiese ocurrir. Se puede hacer de dos maneras. Y en caso de crear una PMA, nosotros solamente facturaríamos a esa PMA nuestros costos de gestión. Y si lo hacen en forma personal, de persona física, podemos nosotros alquilar, rentar directamente a los inquilinos y hacer toda la gestión. Después nos depositaríamos este beneficio a la cuenta que vosotros nos digáis. Exacto, exacto. Bueno, que también tampoco es obligatorio hacer toda la gestión del alquiler con nosotros. Es un servicio extra que nosotros proporcionamos, que podéis tomar o que no.
Y ahí va el siguiente paso. Si no decidís alquilar, que a lo mismo queréis revender, o quizá pasados 3, 4 años, decís, ahora ya está, lo he tenido un tiempo alquilado y ahora lo quiero vender, o en realidad sería un subarrendamiento a largo plazo. ¿Esto es posible? Sí, sí, es posible. No hay ningún problema. Dentro del contrato está la cláusula que nosotros podemos volver a venderlo, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos alquilado durante 5 años, recuperamos la inversión, lo podemos vender por los 35 años o 30 años restantes. Exacto. Y además los alquileres están dando una rentabilidad, los nuestros están dando una rentabilidad de un 16%, pero es que en las ventas es incluso más alto, tenéis unas rentabilidades de 40, 50%. Sí, y más si se compra sobre plano, porque tenemos, por ejemplo, ahora tenemos, las villas salen 156.083 euros, casi 160.000 euros. Pero ahora durante el mes de junio tenemos una promoción especial de 132.569 euros. ¿Y qué incluiría todo esto? ¿Qué incluiría en este dinero? Pues por una parte tenemos el alquiler del terreno, cada parcela son unos 195 metros más o menos, pues tendríais el alquiler por los 25 años iniciales, luego la posibilidad de extensión, pero los 25 ya los tenéis. Y luego las viviendas, son unas viviendas de 2 plantas, de 130 metros más o menos, y están configuradas que en la planta baja tenemos una cocina abierta con un salón living grande, bonito. Tenemos un baño completo y luego hay una habitación en la planta de abajo que hay mucha gente que la utiliza aquí como habitación de servicio, pues para si tienen empleada del hogar o lo que sea, o pues para despacho, para sala de juegos de niños, lo que sea. Y comprándolo sobre plano, en la segunda planta tenemos 2 opciones. Sí, una opción es 2 habitaciones en suite con su baño, todo muy amplias, muy grandes. Y la segunda opción es hacer una habitación en suite de matrimonio y 2 habitaciones más pequeñas con un baño exterior, un aseo exterior. Tenemos incluido también todo el tema de los impuestos de la transmisión del terreno, que eso es un monto importante. Está incluido también el certificado SLF, que sería como la cédula de habitabilidad que tenemos en España, que certifica que está la vivienda apta para el uso residencial y para vivir ahí. Y luego entregamos también las viviendas amuebladas, ya listas ya en mano para poder utilizar. ¿Vale? Y algo no menor aquí, un buen jardín y una gran piscina. Sí, exacto, exacto. Y bueno, respecto a esto, luego se pueden realizar modificaciones. Pues, ahora comprándolo sobre plano, como os hemos dicho, podéis elegir la opción A o B de la planta de arriba, pero luego también si necesitáis ampliaciones de mobiliario, de decoración, de lo que sea, nosotros os podemos echar una mano también, lo presupuestamos y lo valoramos aparte para que lo podáis contemplar. Y hay una de los packs extra que es que más ilusión y más emoción le está, y empeño le está poniendo a Gastón, que ahora nos va a explicar, que es la opción eco-friendly que tenemos para vivimos en una zona donde la ecología es el día a día, el común denominador de la gente que viene a buscar una zona aquí. Entonces estamos ofreciendo una refrigeración ecológica. ¿Cómo sería? Es lo que es llamado comúnmente el pozo canadiense o pozo provenzal, que es aprovechar la diferencia de temperatura que tiene la tierra de 2 a 3 metros y más con la humedad que tiene aquí la tierra, y hacer un intercambiador de calor. Entra el aire por un lado, baja por una serie de serpentines de aire, disminuye la temperatura y la vuelve a tirar dentro de la casa. El costo de esto es ínfimo a comparación de aire acondicionado, entonces estamos entrando, los cálculos dicen que podríamos entrar con una temperatura en la casa de alrededor de unos 25 grados. Claro, esto... Y calculando que aquí es verano todo el año, sí, es solucionar un problema mayor. Claro, además estamos reduciendo la huella de carbono, que sobre todo para los padres de Green School, esto es muy importante, y luego pues te quitas la sequedad que te deja el aire acondicionado, con niños, bueno, pues da muchísimas ventajas. Así que esto se ofrece como un extra y cuando se compra sobre el plano se puede implantar porque forma parte de la excavación. Entonces, sí, después no se puede incorporar, pero... Esto tiene que hacerse al principio porque va junto con la excavación de la piscina, así que son de lo primero que se hace junto con la cimentación.
Y finalmente, pues nada, queremos agradecer al equipo que trabaja con nosotros. Trabajamos con un equipo de arquitectos locales de muchísima experiencia, con muchísima trayectoria, que han hecho tanto resort como viviendas residenciales, que es una auténtica maravilla. Si los que queráis nos podéis pedir para ver un poco los acabados y ver el tipo de vivienda que están haciendo, y luego nuestro servicio de asesores, notarios, consultores, que también nos están dando apoyo tanto a nosotros como a nuestros clientes para ver el entramado legal y logístico que podemos hacer entre los distintos países. Que sepáis que de esto también pues, podéis echar mano y podéis preguntarnos en el caso de que lo necesitéis. Y con todo esto, Gastón, yo creo que... Ante más dudas, pueden concertar una cita personal con nosotros, hacemos una videollamada y encantado de responder todas vuestras preguntas. Exacto, y si queréis preguntarnos también alguna cosa así más de pequeña cosa, también podéis escribirnoslo en los comentarios, que estaremos atentos para responder a cualquier cosa que os pueda surgir. Nos podéis encontrar más información sobre nosotros en la web invertirenindonesia.com. También nos podéis encontrar en las redes sociales y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier cosilla que podáis necesitar. Gracias.